decía Silvana, continuamos, vamos a intentar darle ritmo a lo que comenzó a las 12 con la charla de Óscar, y a continuación tenemos la charla de Pilar Aramburu Zavala. Bueno, tengo el placer de presentarla, y su ponencia hoy lleva por título El aprendizaje-servicio en la educación superior europea. Gracias, Pilar, por estar ahí y por tu tiempo. Haré una breve presentación, por todos es conocida Pilar, pero bueno, trataré de ser lo más breve posible y sintetizar. Pilar es profesora de enseñanza general básica, licenciada en pedagogía, doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, máster en logopedia por esa misma universidad, máster en educación especial por el Hunter College of the City University of New York. Su formación en psicopedagogía y su vida laboral se han desarrollado principalmente en España y Estados Unidos. Allí trabajó como logopeda bilingüe, profesora, evaluadora educativa e investigadora. Actualmente, Pilar es profesora titular del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja desde hace 20 años en aprendizaje-servicio con alumnos universitarios. Preside la Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Es directora del Observatorio Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Asesora de la Oficina Municipal de Aprendizaje-Servicio del Ayuntamiento de Madrid. Y coordinadora de la Unidad de Aprendizaje-Servicio de la Universidad Europea Civis UAM. Su experiencia en formación y acompañamiento educativo en esta metodología es amplísima, como pueden ver. Además, ha sido conferenciante en entornos internacionales, es investigadora y autora de numerosos artículos y libros, editora invitada en diversos números monográficos de revistas científicas, ha presidido 3 congresos nacionales e internacionales en este ámbito, y coordinado un proyecto Erasmus Plus Key Action 3 para el estudio del aprendizaje-servicio en universidades europeas entre los años 2014 y 2017. También, actualmente, coordina el equipo español del proyecto Erasmus Plus Key Action 2, que me permito traducirlo, es algo así como Rural 3.0, aprendizaje-servicio para el desarrollo rural, que se está desarrollando desde el año 2019 hasta el 2021. Pilar, es un placer contar contigo en este congreso. Gracias. Escuchamos tu ponencia, el aprendizaje-servicio en la educación superior europea. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, estoy encantada, estoy feliz de estar aquí y de que de alguna manera no nos vemos presencialmente, pero el poder compartir después de bueno, pues el retraso producido por la pandemia. Y quería agradecer muchísimo, muchísimo el esfuerzo de todas las personas que han organizado. Muchísimo. De trabajo. Y con todos y todos el paisaje, el aprendizaje en Europa, empezando pues por un repaso histórico, que tampoco nos podemos ir demasiado allá. Si os parece, si puedo, voy a compartir. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sí, sí se ve bien. Sí, vale, sí. Fenomenal. Y pido disculpas por no haber podido utilizar el formato recomendado, pero bueno, ha habido diversas causas de todo tipo, lo siento. Entonces, como digo, vamos a echar un pequeño, así un vistazo hacia atrás, y esto que presento ahora mismo en pantalla es la red Talwars, que es conocida por todas y todos, se compone de universidades individuales, pero también tiene lo que llaman socios regionales, ¿no? Que son asociaciones nacionales y también, o redes nacionales, y también algunas de carácter internacional.
Y hace unos años, pues esto es del 2014, estos eran los socios regionales de Talwars. Esto no quiere decir que no hubiera otras redes, pero si las había no estaban asociadas a la red Talwars. Esto es nada más que un ejemplo para demostrar o para hacer hincapié en que cuando, y aquí voy a contar ya una anécdota personal, que cada uno de nosotras y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Pero bueno, la mía es que cuando regresé de Estados Unidos y yo conocía la metodología del aprendizaje-servicio, entonces empecé a utilizarla con los estudiantes, con mis estudiantes. Y llegó un momento en el que quise saber qué pasaba en España y en Europa con esta metodología. Entonces, entrando en algún buscador y probando con distintos términos, vi que había una red incipiente de aprendizaje-servicio en España. No, perdón. Bueno, lo que vi fue que había una reunión de algunos grupos territoriales que ahora componen la red general, ¿no? La red hermana de APSU, que es REDAPS. Y bueno, para allá que me fui a ver qué era lo que estaba pasando y qué había en España. Y había pues 4 grupos territoriales en ese momento. También miré a ver qué estaba pasando en Europa y no encontré, la verdad es que encontré nada, poquísimo, algún artículo. Había habido una reunión en el año 2011, un intento de empezar a reunir el aprendizaje-servicio no universitario, sino a todos los niveles. Y bueno, entonces me surgió la pregunta de qué estaba pasando en Europa con esta metodología. Y coincidí en un congreso de GUNI con Lorraine Mackie, que también estoy segura de que casi todas y todos conocemos. Y Lorraine, pues bueno, ya había formado parte del grupo que creó Campus Engage en Irlanda, y entonces ella ya era conocida internacionalmente, y le dije: Lorraine, ¿qué está pasando en Europa con el aprendizaje-servicio? Y me dijo: bueno, hay una persona que lo utiliza aquí, una persona que lo utiliza allá, empieza a haber algún intento de crear algo en Alemania, una red en Alemania. Y entonces yo le comenté: bueno, ¿y por qué no pedimos un proyecto europeo que nos permita saber qué está pasando en Europa y empezar también a promover esta metodología en Europa? Y también, en realidad lo que hizo que me surgiera esta pregunta de qué estaba pasando en Europa fue la asistencia a una reunión de la red Talwars, de líderes, de rectores de universidades que pertenecen a esta red. Y entonces vi que había representantes de universidades del mundo entero, y de Europa no había ni uno. Bueno, miento, había uno, estaba coincidencia, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, porque era una de las universidades miembro de la red. Y entonces, bueno, pues también la gente decía qué está pasando en Europa, ¿no? Así que bueno, eso nos llevó a someter a evaluación el proyecto Europe Engage, que fue aprobado en el 2014 y duró 3 años. En ese momento solo supimos de 12 países donde hubiera alguien trabajando el aprendizaje-servicio. Por supuesto, España, y si no había más universidades españolas es porque sabéis que los proyectos europeos te dan financiación hasta 10 socios. A partir de 10 ya te las arreglas con la financiación que te dan, se reparte. Nosotros decidimos pasar de 10 siempre y cuando encontráramos alguna universidad que quisiera participar, donde se hiciera aprendizaje-servicio o quisieran empezar a hacer aprendizaje-servicio, y llegamos a 12 países, ¿no?, que son estos 12. Y la idea principal era mapear, ver quién estaba haciendo aprendizaje-servicio en las universidades europeas, y también aprovechar y difundir. Ese proyecto, que además
como digo, tampoco es, porque bueno, en una ocasión recuerdo que una persona me dijo, Pilar, no es justo que se haga tanto hincapié en Europe Engage como si fuera el origen del movimiento y de la red de aprendizaje-servicio en Europa. Así que eso lo dejo claro, no. Hubo intentos anteriores como digo, hubo una reunión, por ejemplo, donde no era solo universidades, había también otros niveles educativos y representantes de entidades sociales y demás. En el año 2011, creo que fue en los Países Bajos, me parece que fue en Holanda, y bueno, pues como digo, también había algún artículo, alguna investigación, alguna publicación, pero muy disperso. Entonces, bueno, este proyecto lo que sí que tuvo de bueno es que dio lugar a resultados no previstos. Y uno de ellos es, bueno, pues pudimos escribir un libro que no es una copia de lo que es el proyecto, sino que hay reflexiones, hay autores invitados. Sí que están 11 estudiantes que participaron también en el proyecto y demás. Otro de los resultados no previstos de ese proyecto es que al acabar en el último año, la última reunión o ya la anterior, dijimos, bueno, esto se acaba. La verdad es que estamos súper a gusto trabajando juntos. La verdad es que estamos viendo que queda muchísimo por hacer y nos gustaría seguir juntos y hacer que esto crezca y que no sean 12 universidades, que sea una red abierta a cualquier universidad, a cualquier docente y cualquier universidad. Y decidimos hacer dos cosas. Una era someter a evaluación, solicitar otro proyecto, que es el proyecto del aprendizaje-servicio en el entorno rural, porque nos parecía que era un campo que necesitaba, o sea, teníamos como que expandir, ¿no? el aprendizaje-servicio más allá de lo local. Y la otra decisión que tomamos es tratar de crear una red europea. Bueno, entonces aquí están algunos de los hitos y bueno, ya habría que seguir aumentando, pero bueno, ahora lo vamos comentando poco a poco. En el año 2014, entonces, el proyecto Aprendizaje-Servicio, que viene, como digo, de iniciativas anteriores. En el año 2015 se celebra IRSLICE, que sabéis que es la Asociación Internacional de Investigación en Aprendizaje, Servicio y Compromiso Cívico. Y esta asociación, que es internacional, realmente estaba siendo, no en su totalidad, pero mayormente estadounidense. Entonces, en ese momento tenían este programa para ir abriéndose a socios, ir expandiendo por el mundo entero y realmente ser internacional. Y decidieron hacer dos cosas. Una era ir haciendo congresos regionales de IRSLICE en los distintos continentes y la otra es que el siguiente congreso fuera en un país europeo y fue en Irlanda, ¿no? Entonces ahí, al acabar o durante esa reunión, pues hicimos una reunión aparte con las personas que tenían interés en ir haciendo que esto germinara, ¿no? Una red europea de aprendizaje-servicio universitario. En el año 2017, y aprovechando que el congreso de IRSLICE era en Irlanda, hicimos un listado, nos pasaron un listado de los asistentes europeos y les escribimos y que quien tuviera interés en esta incipiente red europea, pues tener una reunión. Tuvimos la reunión y decidimos que sí. La verdad es que había mucho interés en compartir, en trabajar juntos y en seguir creciendo juntos. Y ahí se crea la red informal de aprendizaje-servicio universitario. En el año 2018, aprovechando, claro, como no tiene recursos propios, siempre vamos aprovechando IRSLICE, aprovechando los congresos nuestros nacionales, aprovechando, ¿no? En el año 2018 aprovechamos que tenemos el 9º congreso nuestro y decidimos hacer el primero europeo. Y en esa tuvimos nuestra asamblea de la red europea y ahí decidimos que queríamos ser una asociación, formalizarlo, ¿eh?
Y además, ese año también se crea la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario. Hasta entonces, como sabemos, y esto nos lo van a contar después en una comunicación Carlos Ballesteros y creo que también José Luis Lalueza, nos van a contar la evolución del aprendizaje servicio en España y nos lo dirán con detalle, pero ese año lo que venía siendo la red universitaria de aprendizaje servicio en nuestro estado, pues de ahí nace la asociación. Se mantienen, como sabemos, las dos, la red universitaria que organiza nuestros congresos anuales y la asociación, como una estructura ya más formal que nos permitía hacer cosas que con la red informal no podíamos, como era solicitar fondos y bueno, también contribuía bastante para la difusión, ¿no? Como interlocutores, hablando con distintos organismos y demás. Y en el año 2019 tenemos ya lo que es el segundo congreso, esta vez ya no autónomo, el segundo congreso de la red informal universitaria de aprendizaje servicio, la red europea, y lo tenemos en Bélgica. Entonces, en ese congreso ya llevábamos un año trabajando para formalizar la asociación. Ese congreso, en el año 2019, nace la Asociación Europea, ya como una entidad jurídica, la Asociación Europea. Y también nace el Observatorio Europeo de Aprendizaje Servicio en Educación Superior, del que ahora hablaremos. En el año 2020 ya tenemos el tercer Congreso Europeo de aprendizaje servicio universitario y este año 2021 tendremos el cuarto. Bueno, esto para que pongamos también caras, ¿no? Que no sean solo letras y símbolos, sino que bueno, detrás de todo esto hay muchas personas que están trabajando no solamente por difundir y trabajar el aprendizaje servicio con sus estudiantes o a nivel más local, sino también con difundirlo a un nivel más, pues, más lejano, ¿no? Más a nivel nacional o a nivel internacional. Y bueno, entonces, como digo, nace la Asociación Europea en el año 2019. La asociación tiene 103 miembros de 17 países y participan 60 universidades y algunas entidades sociales. Y esto también, para poner, bueno, este es el observatorio, y también ponemos cara al observatorio. En ese momento el observatorio había 2 personas contratadas, había una persona técnica, Marta Alonso, y Ana Cayuela, que era la investigadora, y entonces, bueno, pues ahora comentaremos más en detalle el trabajo que están haciendo. Lo importante, por eso veréis arriba, es decir que veis 2 logos, el logo del Observatorio Europeo y el logo de la Asociación Española, porque el Observatorio Europeo es un proyecto, no es una entidad jurídica, es un proyecto que está financiado por un financiador privado y que otorga esos fondos no a la Asociación Europea, que en esos momentos todavía no existía, sino a la Asociación Española, que ya estaba constituida jurídicamente y que por lo tanto podía recibir los fondos, podía firmar un contrato. Pero también es verdad que la fundación que financia dice, y nosotros nos comprometemos a que esto es una transición y que el lugar natural del observatorio tiene que ser la Asociación Europea, y entonces nos pide que hagamos un plan para asegurar que el observatorio se transfiere a la
a la Asociación Europea. Se habla con las dos partes, se firma un acuerdo, hay voluntad por las dos partes y entonces se decide que a finales de este año el observatorio se traslada, ¿no? Y la Asociación Española muy generosamente bueno, pues permite también que esto tenga lugar. Entonces, en ese momento, cuando se crea la Asociación Europea, lo que se decide es crear una comisión ad hoc, lo que llamamos el Task Force, que lo que va a hacer es trabajar en ese interim, en ese intermedio, y asegurarse de que se desarrollan una serie de actividades y de que llega a buen puerto esa transición. Entonces, esas actividades son, por un lado, organizar la segunda conferencia europea de aprendizaje-servicio, crear la Asociación Europea, porque era todavía una red informal, entonces este Task Force lo que hace es asegurarse de que se crea la Asociación Europea y coordinar la red europea con el Observatorio Europeo. Bueno, ha habido 3 congresos europeos, el primero, bueno, pues aprovechando nuestro congreso, que sea en el 2018, que se fue en Madrid. Y como digo, yo considero que todo esto han sido gestos de buena voluntad y de muchísima generosidad y solidaridad, que es lo que caracteriza el aprendizaje-servicio. Entonces, siempre dispuestos a colaborar y apoyar. El congreso nuestro, digo nuestro porque yo lo siento que es nuestro de todos, ¿no? Y de todas, se abre y permite que todas estas cosas a nivel europeo empiecen a germinar. Bueno, al año siguiente, como ya dije, en el 2019, tenemos nuestro congreso en Bélgica y ahí se constituye formalmente la Asociación Europea. El año pasado el congreso fue en Bratislava, en Eslovaquia. Como seguíamos sin fondos, también lo que hicimos fue aprovechar una vez más que la persona, la representante en la asociación de este país, de Eslovaquia, bueno, la representante en lo que llamamos el General Meeting, ¿no? Formaba parte de un proyecto europeo y entonces con fondos de ese proyecto europeo se organiza la última reunión del proyecto y también como una actividad también de difusión del proyecto se aprovecha para organizar el congreso. Y este año, como seguramente sabéis, y bueno, ojalá que sí y que además hayáis tenido la oportunidad de presentar algo, tendremos nuestro congreso en Rumanía. Y igual, aprovechamos un proyecto europeo que se llama Engage Students. Otro de los miembros del General Meeting de la asociación está en este proyecto, lidera este proyecto y entonces lo mismo, hay fondos para organizar una última reunión y una actividad de difusión y aprovechando eso se organiza este congreso que va a tener un formato híbrido y será presencial si la pandemia lo permite, pero también virtual. El plazo para presentar comunicaciones se cerró ya este lunes y bueno, me consta que hay una alta participación y hay bastantes comunicaciones de España. Y de todas formas, hayamos presentado o no hayamos presentado, os invito a que participéis y os inscribáis en el proyecto. Aquí está la página web, pero bueno, poniendo Cuarto Congreso Europeo de Aprendizaje Servicio también nos va a llevar. Vale. Bueno, entonces la Asociación Europea se crea con el objetivo de promover el aprendizaje-servicio en la educación superior europea y fomentar la actividad académica relacionada con esta metodología. La asociación
tiene los miembros regulares que, aunque en los estatutos está abierta a entidades e instituciones, realmente todavía no tenemos la capacidad, tenemos el músculo para poder hacer esto, y entonces de momento se compone de personas individuales, no solamente de países de la Unión Europea, y esto es importante, sino cualquier país europeo. Y además de los miembros regulares hay lo que llamamos el General Meeting, que está elegido en la asamblea por todos los miembros y que se compone de 19 miembros. Y además, dentro de esos 19 miembros hay 4 que componen el board del Consejo de Directores. Y es por 4 años. Entonces yo, de momento, estoy presidiendo, pero bueno, igual que pasó con la Asociación Española, o sea que no, a veces la verdad es que me da vergüenza cuando oigo, ¿no?, que presido la asociación y dirijo el observatorio, parece que acaparo cargos, pero os aseguro que no acaparo nada, que mi intención es, en cuanto finalice el mandato, en la Asociación Española fueron 2 años, y bueno, y feliz de que haya una nueva junta fantástica, que está trabajando de maravilla. En la Asociación Europea es de 4 años, no sé si llegaré a los 4 años o antes. Yo creo que es bueno pasar el testigo, ¿eh? Y lo mismo pasa con el observatorio. Lo que ocurre es que el observatorio tiene financiación por un tiempo, entonces, bueno, pues la nueva junta consideró que era bueno que se mantuviera la dirección, y la persona que está presidiendo también, junto con Carlos Prieto, Berta Paz, la Asociación Española, está de subdirectora. Donde antes estaba Carlos Ballesteros, pues ahora es Berta. Y lo mismo, o sea, en cuanto esto esté, que ya está en marcha y finaliza este compromiso con los financiadores, yo dejo paso, que hay personas mucho más capaces que yo para llevarlo a cabo. Bueno, entonces, entre las principales iniciativas, bueno, está mal escrito. Entre las principales iniciativas de la asociación están las que vemos, son de todo tipo, tiene que ver con difundir información y conocimiento sobre APS, promover actividades de formación y también recursos, desarrollar recursos y difundirlos, o sea, asegurándonos de que hay vías para el intercambio de esos recursos, establecer vínculos entre redes locales, transnacionales y también mundiales, organizar congresos y otros eventos, abogar por el desarrollo del APS en las universidades, lo que llaman en inglés el policy making, que es la formulación, ¿no?, la elaboración de políticas para apoyar el aprendizaje-servicio universitario, bueno, perdón, eso es la siguiente, es contribuir al desarrollo de políticas. En esta de abogar por el desarrollo quería decir la institucionalización del aprendizaje-servicio, o sea, que se propone desde la institución, se promueve desde la asociación la institucionalización del APS. El apoyar también a las personas y a las instituciones en el desarrollo de proyectos, y esto lo hemos visto también muy claramente con el tema de los proyectos como respuesta a la pandemia, y ahora lo veremos un poquito más en detalle, y realizar y estimular investigación en aprendizaje-servicio. Alguna investigación hacemos y ahora lo contaré también brevemente, pero sobre todo es estimular la investigación, esta de la que nos estaba hablando, y siempre es un placer, es un gusto escuchar a Óscar el hablar de este tema, y también el buscar fondos y recibir donaciones para la supervivencia de la asociación. En el General Meeting hay 4 grupos de trabajo
Y bueno, son estos, uno tiene que ver con la difusión, otro con la captación de fondos y también tiene que ver con el Observatorio Europeo y la transición del Observatorio Europeo, el desarrollo de políticas y la investigación. Entonces, con respecto al desarrollo de políticas, por poner algún ejemplo del trabajo que está haciendo la asociación, hace relativamente poco, unos meses, pues elaboró y publicó este policy brief, que es un sumario, ¿no?, de políticas o un informe de políticas con la posición de la institución sobre el tema de la institucionalización del aprendizaje-servicio. Y bueno, pues hay una definición, que por cierto la hemos cambiado, ahora os diré cuál es la que estamos barajando en la asociación. Y bueno, promoviendo la institucionalización, lo que significa la institucionalización, ¿no?, y también con recomendaciones, bueno, los retos y también recomendaciones a nivel institucional, a nivel local, nacional y a nivel europeo, ¿no? Recomendaciones para la Unión Europea de cómo apoyar el aprendizaje-servicio y su institucionalización. Os decía que hemos cambiado recientemente, muy recientemente, la semana pasada, o hace un par de semanas, la definición de institucionalización tal como la entiende la Asociación Europea. Y ni siquiera nos ha dado tiempo a difundirlo. Entonces, bueno, lo digo por aquellos miembros de la Asociación Europea que no han recibido noticias de esto. Esto es del último General Meeting y entonces, bueno, pues con la que aparecía en el Policy Brief no estábamos muy satisfechos y, por ejemplo, empezaba hablando del reconocimiento de créditos y creemos que eso no es lo básico en la institucionalización, aunque es un requisito esencial. Bueno, entonces ahora mismo la definición que barajamos de institucionalización del aprendizaje-servicio es que es un proceso multifacético que integra los valores del compromiso cívico en el plan de estudios de una institución universitaria para que el aprendizaje-servicio se convierta en parte de la cultura de la institución. Implica la inclusión del aprendizaje-servicio en el plan estratégico con el fin de proporcionar los recursos necesarios para apoyar el uso de esta metodología. Y eso incluye pues el que haya una oficina de aprendizaje o una unidad de aprendizaje-servicio, que haya personal, que haya financiación propia, que haya espacios físicos, un programa de formación con un sistema de reconocimiento de la labor de las y los docentes, también un sistema de reconocimiento de créditos a los estudiantes por su participación en proyectos y con un sistema de evaluación del propio programa de aprendizaje-servicio. Bueno, y sobre el observatorio, comentar algunas cuestiones más. Por ejemplo, los objetivos son identificar experiencias de aprendizaje-servicio y buenas prácticas, registrar los procesos de institucionalización del aprendizaje-servicio, difundir buenas prácticas, investigar el impacto del aprendizaje-servicio, promover el intercambio de experiencias y de investigaciones y recursos y desarrollar recursos para el análisis de datos y la evaluación del APS y además orientar para implementar el aprendizaje-servicio. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto es lo mismo que he comentado. En el observatorio ahora mismo las personas contratadas son una técnico en aprendizaje-servicio que es Marta Alonso y hay un investigador que es Álvaro Ribeiro. Y bueno, aquí tenéis también, esto lo conocéis seguro porque, a ver, las personas que están contratadas por el observatorio hacen un trabajo magnífico, magnífico. Y una de las cosas que hacen es estar en permanente comunicación y siempre solicitando información. No tiene sentido el observatorio si no le proveemos de esa información, ¿no? Entonces están continuamente pidiéndonos que por favor compartamos nuestras actividades, nuestros proyectos de aprendizaje-servicio, así que seguro que les conocéis de sobra. Esa es una de las muchas cosas, muchas tareas que realizan. Entonces, como resultado de ese tremendo trabajo de recoger experiencias por toda Europa, ahora mismo hay 91 experiencias
de 19 países. Eso, experiencias generales, pero luego, cuando empezó la pandemia, un poco después de que comenzara, se puso en marcha de forma paralela una recogida de experiencias de proyectos de aprendizaje-servicio que dieran respuesta al COVID. Y eso era una de las formas que tenía el observatorio de contribuir a superar un poco todos los retos, ¿no? y todas las necesidades que surgieron a raíz de la pandemia. Su contribución, una de sus contribuciones, una de ellas ha sido el recoger esta información, difundirla y al tiempo que la difunden están difundiendo este mensaje de que hey, esto hay que hacerlo, es una tarea de todos, es importante y bueno, para que veamos todos que entre todos, ¿no? Es como podemos colaborar para superar estos retos. Y ahora mismo lo que tienen recogidas son 28 experiencias de APS que dan respuesta a las necesidades surgidas a raíz de la pandemia en 14 países. Otra de las cosas que hace el observatorio son informes anuales. Hizo un primero en el que, bueno, básicamente se centró en el tema del mapeo, en las redes, en proyectos, y perdón que no lo he traducido, me estoy dando cuenta ahora, y también, bueno, en el estado del arte del aprendizaje-servicio en Europa, universitario en Europa. En el año 2020 puso especial hincapié este informe anual en las asociaciones y las redes nacionales e internacionales y en los proyectos europeos, los proyectos financiados por la Unión Europea, que tienen que ver con el aprendizaje-servicio. El próximo, el que saldrá en diciembre, el informe anual de diciembre del 2021, se centra fundamentalmente en las respuestas del aprendizaje-servicio al COVID. Bueno, el observatorio ha identificado actividades de aprendizaje-servicio en al menos 29 países europeos. No todos están representados en la asociación, pero sí que tenemos indicios y evidencias de que hay proyectos de aprendizaje-servicio, hay alguien, algún colega, algún docente en alguna universidad de estos países. Y eso no quiere decir que no lo haya en los otros países, pero no tenemos información sobre ello. Por supuesto, con muchas diferencias también entre países, porque tenemos países, curiosamente, como Francia, donde hace 2 años no sabíamos de ninguna experiencia. No quiere decir que no las hubiera, sino que no teníamos conocimiento. Esto ha cambiado, está cambiando. Bueno, a mí me consta, por ejemplo, en el proyecto europeo CIVIS, la Universidad Europea CIVIS, de 8 universidades que trabajan por el compromiso cívico, está la Universidad de Marsella. Y en esa Universidad Europea de CIVIS se está trabajando, implementando el aprendizaje-servicio. Donde ya lo había en Tubinga y en la Autónoma se está promoviendo, y donde no lo había se está empezando a implantar. O sea que por lo menos en la Universidad de Marsella sabemos que está institucionalizándose, pero hay más experiencias, ¿no? Bueno, eso, y luego otros países pues como Irlanda o como Alemania o como en España, donde está ya muy generalizado, afortunadamente, ¿no? Gracias al esfuerzo de tantas personas. Bueno, esto es resultados de un mapeo que se hizo, pero también es verdad que es un mapeo de hace ya más de un año, o sea que tampoco es muy en ese momento. Las disciplinas académicas estaban representadas, eran las que vemos aquí. Los ODS a los que están vinculados esos proyectos, la mayoría de esos proyectos se vinculan con estos 6 objetivos de desarrollo sostenible. El observatorio también en la página web lo podéis ver. Literatura, ¿no? sobre el área, sobre este tema. Hay noticias y eventos que también os animo a que tengáis alguna novedad, además de informar a la Asociación Española, informéis a la Asociación Europea de congresos, eventos, actos de formación, libros, publicaciones, lo que sea que queráis que se difunda. El observatorio está siempre abierto a difundir.
Cuando sale algún libro también se hace un comentario, bien porque llega a nuestro conocimiento o porque los propios autores o alguien lo envía al observatorio, y también publicaciones, ¿no? También las buenas prácticas, los proyectos de aprendizaje-servicio financiados con fondos europeos. Allí sabéis que hay un buscador que permite encontrar recursos de acuerdo bueno, me imagino que ya lo habréis utilizado, pero ahí, bueno, como todos los buscadores, hay toda una serie de términos que te permiten reducir la búsqueda. Y bueno, seguimos con la descripción unos minutos más. Asociaciones y redes de aprendizaje-servicio en Europa. Redes, hay redes informales, me parece que aquí os he puesto, sí, las redes nacionales de aprendizaje-servicio son las que vemos aquí, formales e informales. Quiero decir, algunas son asociaciones, entidades jurídicas, otras no. Por ejemplo, una entidad jurídica Campus Engage, el alemán, este nombre tan difícil, es una entidad jurídica la española, las dos españolas, porque ahora comentaré también, aquí están las redes universitarias, pero también redes generales, más globales, y ya, porque luego tenemos, en el Reino Unido recientemente se constituyó una red informal, no tienen logo, pero están representadas unas cuantas universidades cada vez más y están muy activos, y es universitaria. En Bélgica hay una red que es informal y que está también funcionando muy activamente. En los países del centro y del este de Europa hay una red europea de países, o sea, de países del centro y del este de Europa, que está estrechamente vinculada y que nace a partir de la colaboración con CLAIS. Y en Italia hay una red informal, tampoco tienen logo que nos conste, pero también se reúnen periódicamente y están activos. En Portugal pasa lo mismo, ahí sí ya tienen un logo, pero es una red informal y bueno, y ya está. Entonces, luego está la red general que tenemos en España, la hermana, como decimos, y en Finlandia hay una red que últimamente tampoco nos contesta mucho, no sabemos qué está pasando, pero desde luego nació una red general, no universitaria, de aprendizaje-servicio en Finlandia. Bueno, proyectos financiados por la Unión Europea que nosotros tengamos recogidos que trabajan con el aprendizaje-servicio, Perares y Comit, no específicamente, no llamado así aprendizaje-servicio, pero sí que iban en esa misma línea. Después Europe Engage y bueno, en el 2015 al 2017 Unibility. En el año 2018 es este que termina ahora, que ayuda a la Asociación Europea a organizar el próximo congreso, que es Engage Students. También EFCE, que está muy centrado en temas de política e institucionalización del aprendizaje-servicio y del social. El aprendizaje-servicio que es de aprendizaje-servicio para temas de creación de la Amazonía. Entonces, en el Amazonas y es en colaboración con entidades e instituciones de Ecuador y Perú. Bueno, vamos acabando. El aprendizaje-servicio... Uy, tengo que acabar ya. El aprendizaje-servicio es un término muy contextualizado. Sabemos que existen, bueno, esto es del 1990, ahora mismo habría que ampliarlo mucho, lo de los 147 términos y descripciones, porque tenemos que añadir aquí pues lo que estamos sabiendo de cómo se denomina en Europa en los distintos países, ¿no? Sí que es verdad que el término más generalizado es o aprendizaje-servicio
o aprendizaje servicio comunitario o aprendizaje servicio solidario, pero también es verdad que hay otros países donde han tenido que buscar otras fórmulas. Por ejemplo, en Italia le llaman service learning en vez de lo que sería la traducción, que sería aprendimiento de servicio, y no lo pueden llamar así porque la palabra servicio en italiano tiene una connotación religiosa muy clara, bastante directa aparentemente, ¿no? O al menos eso nos informan desde allí. Entonces, bueno, para evitar que se vincule directamente, ¿no?, con la Iglesia Católica, es por lo que se decide mantener otro término y dicen, bueno, pues nos quitamos de complicaciones, usamos el término en inglés por ahora. Eso no quiere decir que no haya también personas que lo traduzcan, por ejemplo, en los países del este tampoco ha servido una traducción directa porque la palabra servicio tiene que ver con acción de voluntariado, y esto se vincula, ¿no?, en los antiguos países de repúblicas socialistas con el comunismo y bueno, es un término que también tiene otras connotaciones. Entonces, para alejarse de esas connotaciones o de esa vinculación es por lo que utilizan otras fórmulas, ¿no? Bueno, la definición de aprendizaje-servicio ahora mismo de la asociación es esta: aprendizaje-servicio en educación superior es un método educativo experiencial en el que los estudiantes participan en un servicio comunitario, reflexionan críticamente sobre esta experiencia y realizan aprendizajes de tipo personal, social y académico. Las actividades abordan necesidades humanas, sociales y ambientales desde la perspectiva de la justicia social y el desarrollo sostenible, y tienen como objetivo enriquecer el aprendizaje universitario, fomentar la responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades. Y el aprendizaje-servicio se reconoce siempre con créditos FTS. Creíamos que aquí sí ya todos los elementos esenciales que definen el aprendizaje-servicio. Bueno, comentar que en Europa, ya lo hemos visto, ha habido una respuesta muy interesante, muy buena a la pandemia. La asociación, en colaboración con la UNED y con PALEG y con el Observatorio Europeo, publicó la guía de práctica de aprendizaje-servicio virtual en respuesta al COVID-19, que está en la página del Observatorio y en la de la asociación. Está disponible. Terminamos de APS que no sea la exposición del modelo dominante, que era el estadounidense, y bueno, pues también alguna referencia a esto ha hecho Óscar, ¿no? Definir el APS y los términos locales y los estándares de calidad, seguir mapeando el APS, promover la práctica, promover la institucionalización, la sostenibilidad del aprendizaje-servicio, crear redes nacionales y locales, hacer política, evaluar el impacto, mejorar la investigación, y el tema de la participación obligatoria voluntaria, los debates que están ahí siempre. Bueno, este era el panorama inicial, este es el panorama actual. En cuanto a la red Taluars, ya están la Asociación Europea y la Española Universitaria dentro de la red Taluars formalmente, y el panorama, como vemos ahora en el mundo, ha cambiado. En Europa ya es otra cuestión. Muy bien, pues yo, nada, con la asociación, la diapositiva de la Asociación Española y el agradecimiento a todas y a todos. Me he pasado también unos minutos, lo siento. Nada, no te preocupes, yo te he dejado, que he visto que ibas pues casi acabando. Además tú mismo te controlaste y dijiste, uy, tengo que ir acabando, y bueno, una buena señal, sabes del tiempo, ¿no? Porque a veces nos despistamos con los tiempos. Bueno, yo les animo a todos los oyentes, a quienes hemos participado y hemos escuchado a Pilar, a que puedan hacer sus preguntas a través del chat, ¿vale? De YouTube. Entonces, por mi parte, vamos a intentar, voy a preguntarte un par de cosillas que me parecieron interesantes. Hace un rato asistí a una mesa de diálogo muy interesante que iba sobre proyectos internacionales.
y me sorprendió muy gratamente escuchar a Leticia Ivonne López, fundadora de la Red Mexicana de Aprendizaje de Servicio y directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía. Por ella supe que en México los estudiantes, para graduarse, deben completar 485 horas de servicio social. Entonces me quedé, madre mía, es que es casi un trabajo final de grado, lo que tienes que hacer para poder graduarte. Entonces digo, oye, pues le voy a preguntar a Pilar, con la visión y la experiencia que tienes sobre el aprendizaje de servicio en educación superior en Europa, y también con tu conocimiento sobre redes de aprendizaje de servicio en otros continentes también, ¿cómo ves tú el aprendizaje de servicio en nuestro continente, en Europa, y en particular en España, pues, en un futuro a corto, medio plazo? ¿Cómo lo veo? Lo veo muy bien, lo veo con mucha fuerza, lo veo en un momento de crecimiento. A mí la verdad es que me impresiona, es impresionante la cantidad de personas que están sumándose a este movimiento, que estamos sumándonos a este movimiento a nivel individual y ahora ya también a nivel institucional. Y yo creo que con la presentación que he hecho, espero que se haya visto como esto es un movimiento absolutamente imparable. O sea, está siendo lo pedagógicamente, lo políticamente, lo socialmente, lo correcto, el trabajar en esta línea. Entonces, tenemos que aprovechar ese momento. El aprendizaje-servicio es, yo voy a decir, no una de las para mí es la metodología por excelencia, en la herramienta, desde mi punto de vista, como pedagoga, más completa que existe para poder integrar este desarrollo de competencias cívicas y este trabajar con la comunidad en el currículum. Y yo creo que como sabemos que lo que estamos haciendo es una tarea absolutamente necesaria, cada vez tenemos más marco político y social para avanzar, y creo que lo estamos haciendo muy bien. Se ha hecho muchísimo, queda mucho por hacer, pero que estamos avanzando muchísimo en esa línea, desde la Asociación Española, desde la Asociación Europea, a título individual cada docente, o sea, en todos los frentes, de arriba abajo, de abajo arriba. La verdad es que lo veo con soy muy optimista. Perfecto. Mira, te voy a trasladar algunas preguntas que me llegan a través del chat. En particular, Ana Cano pregunta, hola Pilar, un gusto escucharte. Y dice, esta definición de la institucionalización incluye impulsar investigación con metodología de aprendizaje de servicio. La definición que he dado de institucionalización, sí, sí, yo creo que tiene, déjame ver que lo confirme, pero creo que hace una referencia a la investigación. La definición de aprendizaje-servicio. No, la definición no, efectivamente, o sea, el aprendizaje-servicio no, pero la de institucionalización sí que hace referencia a la importancia de hacer investigación y de difundirla, ¿no? De hecho, esto es algo, yo ya aprovecho a título personal y creo que además después de la conferencia magistral de Óscar Chiva esto viene muy a colación. Siempre cuando doy alguna actividad de formación, y desde luego no soy la única que lo hace, aprovecho para decir a las compañeras y a los compañeros, cuando diseñes un proyecto de aprendizaje-servicio, procura diseñar a la vez también un proyecto de investigación. Porque esto que a lo mejor en el área de pedagogía nos surge de las áreas quizás ciencias sociales, o nos surge de una manera más espontánea, en otras áreas, en otras disciplinas no les surge tan espontáneamente. O sea, para mí yo trabajo el aprendizaje de servicio con los estudiantes y es además mi línea de investigación y surge de una manera natural. Pero ¿y qué pasa con un docente de ingeniería informática o de biología? Pues no se le ocurre. Entonces, esta idea que tenemos que difundir de que
cualquier docente de cualquier disciplina puede y debe además también no solamente desarrollar proyectos de APS con sus estudiantes, sino también el diseñar y el realizar un proyecto de investigación, ¿no? Y desde luego la investigación, efectivamente esto hay que continuar difundiéndola, tenemos que también compartirla y reunirnos y cada vez hay más empeño también en esto, ¿no? En que las investigaciones sean de colaboración entre distintas entidades y entre distintos países. Justo a colación de eso, Santiago Andrade nos pregunta si podemos reconocer terrenos de común interés en ese mapa de iniciativas europeo en relación justo a esto, a ámbitos de investigación en APS. Sí, esto no lo he dicho todavía, pero la Asociación Europea tiene un grupo de trabajo, como os decía, sobre investigación y está haciendo varias cosas. Por ahora lo que está haciendo es una investigación propia que la llevan desde el observatorio, que es sobre la institucionalización del aprendizaje-servicio, viendo qué entidades están o dónde en ese proceso están las instituciones. Y después hay también una investigación que no es propia, pero bueno, está muy involucrada la asociación, que es sobre la participación de las entidades sociales, ¿no? Y la otra cosa, pero que eso está pendiente porque no tenemos tanto músculo, tanta articulación como para poder hacerlo, pero poco a poco vamos recopilando también investigaciones a nivel europeo que nos permitirán ver cuáles son los focos, cuáles son esas áreas en las que se está investigando y en las que hay más necesidad de investigar. Ok. Luego aquí Esteban de Manuel Jerez nos dice que si conoces los espacios los espacios de aprendizaje integrado de la Universidad de la República de Uruguay. No. Dice que es una experiencia de institucionalización que hace de la extensión universitaria el marco para investigar y educar. No, pero estaría encantada de que nos pasara información. Si hubiera alguna forma de que nos la hicieras llegar, tanto a la Asociación Española como a la Europea, al Observatorio, sí que es más fácil a mí personalmente, yo también lo difundiré, pues estaría encantada así de saber más. Mira, Pachi Lema nos pregunta que si podrías hacer alguna mención a las líneas en el entorno rural. ¿Guardan relación con custodia del territorio? La línea de la educación, del aprendizaje-servicio rural, realmente no hay una línea todavía. Lo que hay hasta el momento son hay experiencias de aprendizaje-servicio en el entorno rural. Y seguramente muchos de los que estamos ahora aquí compartiendo este espacio tenemos experiencia, ¿no? Algunos de los proyectos se desarrollan en el entorno rural. Pero es muy aislado. La mayor parte de los proyectos son en el entorno más próximo y también por razones obvias. Pero si el aprendizaje-servicio está para dar respuesta a las necesidades de la comunidad, tiene que pensar más allá de lo más próximo. Y en nuestro entorno, más allá de lo más próximo, pero todavía muy cercano, está el entorno rural, ¿no? Entonces tenemos que empezar a diseñar más proyectos de aprendizaje-servicio rural y hace falta como mover, crear un movimiento, ¿no? Como poner en nuestra conciencia ese concepto. Igual que hay otro tema que está también empezando a aparecer con fuerza y que hay que promover porque es fantástico en todos los sentidos, es el diseño de proyectos no solamente interdisciplinares, sino, que ya de por sí es muy interesante, interuniversitarios. Tenemos que crear cada vez más proyectos interuniversitarios porque añaden unos elementos, una riqueza al proyecto, tanto para todos los participantes, que es impresionante. Entonces, bueno, yo no hablaría de una línea de aprendizaje-servicio rural que exista todavía, pero sí que está ahí incipiente. Muy bien. Y son casi las dos.
la curiosidad me mata y voy a hacerte la pregunta. ¿Cuál crees o cuál consideras que es el reto más inmediato de la Asociación Europea actualmente? El reto más inmediato. Habrá muchos, me imagino. Yo voy a uno que, como, bueno, en estos momentos, como lo estoy presidiendo, es como conseguir fondos. Bueno, bueno, necesitamos sí. conseguir... No, es eso. Oye, No. por cierto, Hombre, para poder seguir haciendo cosas, uno así muy inmediato y es el de crecer, tener más miembros, ¿no? Más miembros. Y yo invito a todas las personas que están escuchando que se hagan miembros de la Asociación Europea, porque desde la Asociación Europea se está trabajando, hay muchas personas trabajando muy bien, de verdad. Y otro reto importantísimo es el de la institucionalización, y para eso, como asociación internacional, nos centramos en el diseño de políticas. El diseño de políticas, el contactar con la Unión Europea, con los ministerios, el promover que a nivel local y nacional se contacte con el tema de la institucionalización y la creación de políticas que va muy unido. Esos son dos retos muy importantes. fíjate que es una de las líneas temáticas de este congreso, los procesos de institucionalización. Y claro, también una pregunta que uno se hace es, las universidades de alguna manera son parte de la asociación. ¿Realmente están, digamos que, involucradas con la asociación al máximo, o todavía se tiene que trabajar en alguna medida para que se involucren más? Las instituciones, me decías, Juan, perdona. Sí, a nivel nacional. Sí. A nivel nacional, las instituciones, las universidades. Sí. Yo creo que hemos iniciado, en España hemos iniciado, y además en eso tenemos que decirlo, porque somos una referencia también, que ya fuera de España se sabe del esfuerzo que se está haciendo, que estamos haciendo todas y todos en este sentido, por institucionalizar. O sea, está muy bien hacer proyectos, seguir haciendo proyectos, y está muy bien el ir de boca en boca y de abajo arriba, pero necesitamos el apoyo de las instituciones. Y se está trabajando en eso, y en eso trabaja la Asociación Española también de una manera muy importante. Entonces, bueno, pues ahí estamos, poco a poco no, vamos muy rápido, pero pasito a pasito, sí. Bueno, y ya para finalizar, aquí Ana matiza un poco su intervención anterior y dice, resalto, 2 puntos, hacer investigación con metodología de aprendizaje-servicio. No me refiero a que se haga investigación de y sobre aprendizaje-servicio, me refiero a la metodología aplicada durante la investigación, es decir, en cualquier ámbito. Claro, pues sí, pero bueno, sobre eso yo tengo que decir que en eso no puedo hablar mucho, pero Ana, gracias, porque es una idea muy importante, muy interesante, y que deberíamos seguir aprendiendo y explorando sobre ello. Ok, bueno, Pilar, yo creo que nos hemos pasado un poquitín del tiempo, pero ha sido un placer escucharte, disfrutar de tus conocimientos, de tu experiencia, y nada, esperamos seguir avanzando en todo este ámbito, con el esfuerzo de todos los que estamos aquí trabajando en el aprendizaje de servicio y aprendiendo de personas como tú. ¿Vale? Gracias, cuidaos. Hasta pronto.